es necesario que el Evangelio se extienda en todo lugar. Y que lo hagamos de manera efectiva, responsable y con diligencia, sabiendo que el Evangelio ofrece salvación, pues Cristo Jesús nos libra de una condenación eterna y también nos libra de la ira de Dios. El Evangelio brinda esperanza en momentos difíciles de la vida. En nuestra experiencia podemos ver cómo Dios opera milagros a favor nuestro, cómo Dios ha traído sanidad. En muchos casos ha sido en el cuerpo, en otros casos ha sido sanidad a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Es decir, el Evangelio nos ayuda de una manera integral en todo nuestro ser. Mientras que por el otro lado, al tener ese compromiso de compartir el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación, requiere de esfuerzo, requiere de planificación, requiere, en algunos casos pueden ser estrategias, requiere de también nuestra entrega, porque el Evangelio se vuelve una visión en nuestra vida de algo que nosotros continuamente debemos de hacer para aquellos que no conocen de Cristo. Pero hay algo que nosotros, la iglesia, necesitamos. La iglesia necesita estar llena del poder de Dios. Por eso es que muchas veces cuestan las cosas. Por eso es que algunas veces algunos arrancamos y otros estamos bien contentos, y como que si tomamos café y estamos así con la adrenalina y con la cafeína arriba. Pero hay una diferencia en eso. Hay personas dentro de la iglesia que necesitamos estar llenas del Espíritu Santo de Dios. El capítulo número 1 de Hechos, en versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted se fija en este versículo, el Señor les estaba diciendo una de las promesas que iban a venir a la vida de aquellos cristianos. Si usted se da cuenta, todavía no había un derramamiento con este propósito de que el Evangelio fuera extendido, de que el Evangelio fuera predicado. Jesús no estaba pensando solamente en el pueblo de Israel. Jesús no estaba pensando que el Evangelio era solo para algunas personas. Jesús no estaba pensando que el Evangelio era solamente para un sector o era solamente para su familia. Jesús estaba diciendo que el Evangelio había que extenderlo en las diferentes ciudades de la región. Hoy en día nos damos cuenta que ese Evangelio ha atravesado fronteras. Nosotros, la Iglesia de Dios, estamos representada en más de 129 países alrededor del mundo, con iglesias grandísimas, en donde se congregan
1,500 personas, 500 personas, en donde se congregan 3 veces el domingo porque el evangelio ha impactado la ciudad. Y hay muchas personas que han abierto su corazón al evangelio y han entendido la salvación de Jesucristo. Mis hermanos, una de las razones por las cuales la iglesia se va a mantener encendida como una llama que nunca se apaga será por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, en algunos contextos lo llaman la tercera persona de la Trinidad, pero el Espíritu Santo de Dios tiende a bendecir la iglesia de tal manera en que la iglesia tome el liderazgo de extender el evangelio al norte, al sur, al este, al oeste, porque el Espíritu Santo es el Paracletos, es el que acompaña a la iglesia, no solamente a una persona en particular, sino el Espíritu Santo está de continuo mientras la obra de Dios se hace en la tierra. Entonces, hay 2 cosas importantes que este texto menciona. Yo ya voy a hablar de una porque quise meter 2, pero dije yo, esto va muy rápido. Y cuando uno a veces se va muy rápido, sucede que las cosas no se quedan. Entonces prefiero ir despacio, ¿verdad? Y hay 2 cosas importantes que debemos de mencionar en el versículo que leímos en Hechos 1:8. Y es recibir el poder de Dios o del Espíritu Santo y ser testigos. Recibimos el poder a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Para empezar, vamos a responder ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Tenemos que saber que un cristiano, que si tú eres cristiano, el Espíritu Santo ya está en ti. El Espíritu Santo ya está en ti. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo aquí? Amén. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando hablamos de la llenura, hablamos del siguiente paso, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas para nosotros hacer la voluntad de Dios de día y de noche. El ser lleno del Espíritu significa ser gobernado por la fuerza del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que no haya espacio para vivir en tu voluntad y en tus deseos. Lo repito otra vez. El ser lleno del Espíritu Santo significa ser gobernado por la fuerza del poder del Santo Espíritu de Dios en tu vida, de tal manera de que no haya espacio para vivir en tu voluntad y en tus deseos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Algunas personas entran en el dilema. Bueno,
sé cómo quiero vivir mi vida. Tengo definido que el domingo es para el Señor, entonces voy a la iglesia, ¿verdad? Sé que el día miércoles es de estudio y voy al estudio y me edifico. Y después vivo una vida desordenada, hago lo que quiero. Muchas personas llegan a decir de tal manera: Dios conoce mi corazón. Y como Dios conoce mi corazón, lo que le están diciendo a uno: usted no se meta conmigo. Eso es lo que está diciendo. Dios conoce mi corazón. Lo que en otras palabras dicen es: no te metas conmigo. Pero nadie se quiere meter con usted, sino que usted vive una vida engañada, pensando que es cristiano, pero no lo es. Después de algunos días, durante la semana, empezamos a tener el deseo de ir a la iglesia. Y de repente medio pasa algo y ya empezamos a vivir una vida desanimada y no queremos nada con el evangelio. De lunes, martes, el miércoles sí, jueves no queremos nada, domingo otra vez. Y vivimos una vida tradicional, desequilibrada. Pensamos que como tenemos al Espíritu Santo y ya está ahí el Espíritu Santo, ya tienes el sello del Espíritu Santo, ya está. Pero según el pasaje que leímos de Hechos capítulo 8, vemos que la intención de la llenura del Espíritu Santo es ser testigos en las diferentes ciudades que se mencionan en ese lugar. El que seamos llenos en nuestra vida no es para nosotros aparentar cuántas lenguas podamos hablar, por decirlo, porque la gente se ha confundido en ese tema. Muchas personas piensan de que solamente el hablar en lenguas y ya tienen la llenura del Espíritu Santo. Y nos hemos confundido en esa parte. El Espíritu Santo tiene dones, es decir, tiene dones que nos deja para que nosotros podamos servirle. Para eso sirve. Para eso el Espíritu Santo se da a nosotros. Porque cuando hablamos de gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, es no hacer nuestra voluntad, más sí hacer la voluntad de Dios. Pero choca con nuestro estilo de vida, choca con nuestra manera de pensar. Yo pienso que una de las cosas necesarias que cada cristiano nacido de nuevo debe de hacer es recibir un discipulado. Por eso es que hay gente que se sale y entra de las iglesias. Entra y salen, entran y salen. Y usted, ¿a qué iglesia ahora iba? ¿A qué iglesia ahora vengo? Y tienen un desorden. Nunca han recibido un discipulado. El discipulado es básico para la vida del cristiano. Todos los pastores en el área deberíamos de tener un programa de discipulado para discipular a las personas. Por eso es que estamos como estamos. Porque creo que no seguimos la escritura como es. Porque nosotros pensamos, algunos buscan en interpretar la escritura cuando la escritura ya es interpretada. Dios no escribió para ver si le entienden. No, Dios escribió para darse a entender lo que nosotros debemos de seguir. Eso es diferente. Ay, es que fíjese que aquellos predican de diferente manera. Ese es el problema de ellos. No es que yo sea, es que yo como soy medio raro yo. Y a veces no pienso que me van a criticar, pero es que esto es bien complicado. Pienso que a veces no se tiene
no se hace lo correcto y por eso nos va como nos va. Por eso la gente está desubicada de una vez en el evangelio. Y no es por el evangelio, sino es por cómo enseñamos el evangelio. Pero una de las razones que debemos de tener en nuestro corazón, una de las razones por las cuales debemos de buscar más y más de Dios, es porque su misma palabra lo dice en el evangelio de Juan, que Él nos guiaría o nos guiará a toda verdad. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Él habla la verdad. Él conoce, dice su palabra, que Él conoce el corazón de Dios. Él conoce lo más interno de Dios y lo traslada y lo escribe para que todos sigamos a Dios. Yo pensé que iba a ser más animado el mensaje, pero quizás ustedes vienen con otro ánimo. La llenura del Espíritu Santo, mi hermano, te llevará a que tu vida esté influenciada por el Espíritu Santo de Dios y le vas a servir. Siempre he pensado que una persona llena del Espíritu Santo será útil en el reino. Siempre he pensado que una persona llena del Espíritu Santo es dispuesta a servir. Siempre he pensado que una persona que busca ser llena del Espíritu Santo es porque quiere hacer el bien. Una persona llena del Espíritu Santo no está pensando en sí mismo, está pensando en los demás. No es egoísta. Una persona que se somete al Espíritu Santo es obediente. Y es más fácil de pastorear. Porque somos moldeados por el Espíritu Santo. Yo no sé si usted recuerda cuántos años tiene usted de ser cristiano, pero más de algo te ha pasado. Y tú mismo dices que no soy igual. Algo te pasó en tu mente y en tu corazón, que fuiste transformado por la palabra de Dios. Solamente con el hecho en que tú hayas escuchado que Cristo perdonó tus pecados, eso te quita una carga de tus hombros y te hace ser y pensar de una manera diferente. Entonces, para nosotros compartir el evangelio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí, tenemos al Espíritu Santo. A través de Él entendemos la salvación. A través del Espíritu Santo viene la fe, el fruto, las virtudes del Espíritu. Yo no vine solo a la iglesia. El mensaje del evangelio lo entendí porque la fe se da de esa manera. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra que un predicador en su momento me predicó o me enseñó o me quería trasladar el mensaje de salvación. Amén, gloria a Dios. A través de eso, yo no fui forzado a ir a la iglesia. Usted tampoco. Usted vino voluntariamente a Dios. Bueno, ni voluntariamente. Le tuvieron que predicar, porque eso es así. Y el Espíritu Santo tuvo que haber trabajado en tu vida, porque esta es la obra de Él. Es el trabajo que Él hace. Usted no puede decir, ay, es que de repente estaba en la cocina y de repente empecé a sentir. Usted no siente nada. Esos son puros cuentos. No es en emociones, es en una convicción interna del corazón que nos deja saber que nosotros sin Cristo no somos nada.
Es así. Es así. Y Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Pero no le sucede solamente a una persona, le sucede a muchas personas. Mis hermanos, el capítulo número 2 de Hechos, si pueden ir conmigo, habla de lo que estamos hablando. Dice el versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba en ese momento, estaban todos, dice, unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y la Biblia dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo nos llena, nos transforma nuestra manera de pensar. Estas personas a las cuales nosotros podemos ver aquí, que estaban reunidas, que eran aproximadamente 120 personas, todas fueron impactadas por esa presencia especial del Señor. Pero a veces tenemos la idea incorrecta de que solamente ciertas personas son apartadas para recibir el Espíritu Santo de Dios. No, eso no nos conviene. Todos en la iglesia deben de saber y deben de anhelar esta llenura del Espíritu Santo. Repito, tú ya tienes al Espíritu Santo porque tú ya tienes a Cristo. Ahora el Espíritu Santo trabaja con mucha más libertad dentro de ti porque tú le dijiste: sí quiero, estoy cansado de esto, por favor ven a mí. ¿Está aquí la iglesia? El Espíritu Santo trabaja mucho más libre así. El Espíritu Santo es Dios. Y mientras Dios gobierne nuestro ser completamente, nosotros funcionaremos mucho mejor. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿En qué pensás tú? Tus pensamientos siempre son en cosas cotidianas. Tú estás pensando en que no te alcanzó para el mes quizás, o que no tenés suficiente para salir después del servicio, irte a gastar no sé cuánto gastás o invertís en tu comida el día de hoy. Tú estás pensando en las cosas que te incomodan. Y tú empezás a decir, y entonces, pero yo no tengo paz en eso. Por eso necesitas del Espíritu Santo. Te sentís inquieto, no podés dormir, por ejemplo, porque eso nos puede pasar a todos los seres humanos. Estás estresado. Y no estoy diciendo de que nosotros los cristianos somos los superhumanos y superamos todas las cosas que pasan. No, muchas veces tenemos que llorar. Muchas veces nosotros sufrimos porque nos pasan cosas inesperadas. Y a veces tenemos que llorar y decirle a Dios: pero yo no lo pedí. Yo no pedí la prueba, además yo no la andaba buscando. No, la prueba te andaba buscando a vos. Y uno se siente afligido. Y ahora uno dice: pero yo no hice esto, Señor, ayúdame. Pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y empezás
hacerte una autoevaluación y a justificarte y decir, pero yo soy bueno y a mí me va, yo hago esto para que me vaya bien, y empezás a decir un montón de cosas buenas que haces y que sí es cierto, las haces, pero hay cosas circunstanciales que jamás podremos evitar en nuestra vida. Así que nosotros los cristianos no somos intocables, al contrario, podemos ser hasta más atacados, porque el enemigo está en contra de que nosotros hagamos su obra. ¿Está aquí en la iglesia? ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? Apúntenlos, mírenlos. Cuando uno tiene el Espíritu Santo y te toca que servir, Dios mío, estás pensando en prepararte, estás pensando si te toca que predicar, o si le vas a ir a predicar a una persona, a compartir el evangelio a alguien, y te vas a ir a tomar un café con esa persona. Tú estás preparado, tú llevas los mejores versículos para que esos versículos lleguen al corazón de la persona. Una persona que está pensando siempre en el Espíritu Santo estará pensando en hacer su obra y cómo llegar a las personas para que no sean condenados, pero que sí que sean salvos. ¿Está aquí la iglesia? Tú y yo tenemos ese trabajo de buscar la llenura del Espíritu Santo y luego salir. No hagas las cosas al revés. Tenés que estar informado con la palabra de Dios. Los apóstoles o los discípulos del Señor pasaron 3 años con Jesús aprendiendo lo que Jesús les enseñaba, porque Él en algún momento se iba a ir de la tierra, porque lo iban a matar. Él quedaría, el Hijo de Dios quedaría clavado en una cruz como un sacrificio, el cual recordaría al mundo entero quién es nuestro Salvador. Y ellos tenían el deber de llevar el evangelio a otras personas. Y pasaron tiempo sentados, escuchaban al maestro, veían también cómo el maestro amaba a los demás. Se acercaban prostitutas, se acercaban personas enfermas, se acercaban personas que tenían lepra. Ellos muy nice muchas veces decían, no te acerques a este, no te acerques a ella. Jesús rompe con todo aquel marco religioso y se va y atraviesa para poder llevar la salvación. Los judíos tenían bronca con los samaritanos. Vaya usted y se comía un taco un judío con un samaritano. ¿Sabes si comen tacos, va? Ni tacos ni arepas. Jamás los ibas a ver compartir. Pero ahí estaba Jesús predicándole a la primera misionera evangelista en un pozo de agua. Está aquí en la iglesia. Estoy corriendo y estoy trayendo algunas escenas que ustedes ya conocen de la Escritura, para que ustedes se den cuenta cómo es el amor de Dios y cómo el Señor traspasaba incluso las culturas, para que ellos conocieran y para que sus discípulos aprendieran de cómo debían de hacer la obra de Dios a través de la salvación. Pero los cristianos están encerrados muchos, porque en algunas iglesias este sí, aquel no. Este sí, aquel no. Aquel me cae bien a mí. Mira, saludo al pastor. Recibámoslo porque se ve que es buena gente. Aquí en la iglesia todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos a la iglesia. No importa si estás tatuado, no importa
si fuiste prostituta o si fuiste lesbiana o si fuiste gay, no importa cómo fuiste, Cristo Jesús te puede reparar y restaurar, porque ese es el poder del evangelio. Nadie más lo puede hacer. Afuera hay personas que necesitan escuchar el mensaje. Muchas personas, muchos de aquellos que han sido lesbianas o son gays, muchos de ellos están arrepentidos, pero encuentran una sociedad que los rechaza y que no les da la oportunidad. Pues aunque la sociedad no te dé la oportunidad, Cristo sí te da la oportunidad de salvación. Se ha acostumbrado muchas veces a sacar a los que son alcohólicos. Mi primer trabajo en la iglesia era ese. Cuando yo era jovencito, a mí me decían: anda a cuidarlo aquel, decirle que se porte bien. Si no se porta bien, se tiene que salir. Yo no le decía eso a él. Yo nada más le seguía, perdónenme que les diga esto, pero le seguía el cuento. Pero yo no quería que se saliera, porque yo creía en el Espíritu Santo siendo jovencito. Y yo decía: que lo agarre el Espíritu Santo en un momento. Queda transformado de una vez. Así pensaba. Y muchos de ellos, porque la sociedad golpea y lastima a la gente. Si está borracho, lo desprecian y no se dan cuenta que esa persona, por alguna razón, anda así y por mañoso, ¿verdad? Es un chiste, porque de repente le gusta el guaype, le gusta el alcohol y así le gusta andar, pero es una adicción mala. El punto es de que Dios le interesa a estas personas, le interesa salvarlos. Si usted ve la escritura, de todos los que estaban en la escritura, ¿cuáles eran los más sucios? A nuestro parecer. Una persona que apestara mucho porque tenía lepra. O otra persona que se había acostado, ¿saben ni con cuántos hombres también? En la sociedad, estos dos ejemplos eran muy, muy mal vistos. Y ahí estaba Jesús, sanando al que como apestaba porque tenía un problema de lepra. Impuro, impuro, decían. Y Jesús se acercaba a ellos porque Él quería sanarlos. Lo criticaban porque convivía con prostitutas. Los criticaban porque llevaban el evangelio a ellos. Ellos no entendían que el evangelio era las personas, no importa la condición de las personas. El evangelio traía salvación. Yo voy a terminar allá. El evangelio es lo mejor que nos puede pasar en la vida. El evangelio, mira, te digo una cosa, te lo voy a poner como en este ejemplo. En el banco atesorás dinero y ganás intereses. Todo eso se va a acabar. Todo se acaba. Tu vida se va a acabar. No sabes ni cuándo se va a acabar. El evangelio, de todo lo que puede existir, es el único que nos promete vida eterna.
La vida eterna significa que el cuerpo va a morir. Pero si tú tienes a Cristo, tú estarás con Cristo por siempre y para siempre en la eternidad. Es por eso que nosotros predicamos este evangelio, porque queremos y tenemos el deseo profundo en el corazón de que tú no te pierdas, sino que tú te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Cristo. Y si tú puedes preguntar, pastor, ¿y cómo hago eso? Pues dile al Señor, Señor, te pido que entres en mi corazón. Te pido que perdones mis pecados. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por perdonarme. Ahora sé que soy tu hijo. Te doy gracias, Jesús. Amén, amén y amén.